Buenas tardes, mi nombre es Berenice Mancilla Rojas y el proyecto de tesis que voy a presentar el día de hoy se titula Util-Limón, herramienta visual para el apoyo en la toma de decisiones económicas de los productores de limón en México. La agenda que se va a atender en esta presentación es primero antecedentes, segundo planteamientos de problema, tercero objetivo, cuarto metodología, quinto resultados, sexto conclusiones y finalmente séptimo referencias. En los antecedentes se encontró que la tecnificación en la agricultura incluye sistemas de monitorización y posicionamiento global. Sin embargo, en países en vías de desarrollo como México, aún se utilizan en su mayoría herramientas mecánicas que no incluyen tecnologías de información. En México, que es un país en desarrollo, tampoco se realizan prácticas de agricultura modernas, como lo es utilizar tractores con GPS, drones programados para fumigar y contra plagas. En tanto que México es un país potencial para la agricultura y de acuerdo al CIAP, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, México tiene cultivos muy importantes como lo es plátano, aguacate, piña y limón, pero estos no recopilan ni muestran información financiera en dispositivos inteligentes como tabletas para la capacitación y el análisis que deberían de hacer los productores. Por eso es que se dice que no incluyen las tecnologías de información en sus actividades diarias. De estos cultivos se tomó el cultivo del limón, porque para México es uno de los cultivos más relevantes de la última década, el cual se cultivan 83,000 hectáreas, de las cuales se obtiene una producción de 745,000 toneladas. México en el 2018 ocupaba el primer lugar a nivel mundial de producción de limón. Pero el rendimiento de la cosecha por hectárea sembrada, más la decadencia en el precio de venta del producto, con los años no han beneficiado la situación económica de las personas que cultivan este fruto en México. Por lo tanto, en planteamiento de problema tenemos que las exigencias del mercado y la competitividad de los productores agrícolas, las empacadoras, las industrias de transformación y los agentes de comercialización están poniendo en una situación desventajosa a los pequeños productores de limón en México. De acuerdo al trabajo de Viola 2009, la adopción de la tecnología de la información es baja en la industria citrícola, lo cual es una de las causas que hace que los productores en México obtengan baja utilidad monetaria. Actualmente, los productores no cuentan con datos precisos y oportunos en el comportamiento del precio del limón. En consecuencia, sus decisiones en relación a la comercialización no son analizadas previamente y solo cortan y venden su fruta con incertidumbre. Esto quiere decir, al no utilizar las tecnologías de información, ellos no pueden analizar los precios antes de vender y por lo tanto no están teniendo utilidades altas y tampoco tienen idea ni conocen el por qué no está siendo rentable su cultivo. El objetivo de este trabajo se divide en el objetivo general, que es evaluar una herramienta visual que apoye las decisiones con respecto al costo de venta de limón de los productores en México, y los siguientes objetivos específicos. El primero es entender el uso de las tecnologías de información y comunicación en las actividades diarias de los productores de limón. Como segundo objetivo es definir guías de diseño para desarrollar una herramienta visual que apoye la toma de decisiones económicas de los productores. El tercer objetivo es construir la herramienta visual tomando como base las guías de diseño para mostrársela a los productores. Y finalmente, evaluar la herramienta visual para conocer la utilidad y la facilidad de uso percibidas que brinda a los productores de limón. La metodología que se utilizó para este trabajo fue la metodología diseñada Diseño centrado en el usuario. Y consta de 4 etapas. En la primera etapa es el análisis de contexto, la segunda es definición de los requisitos, en la tercera etapa es el diseño y en la cuarta evaluación. La forma en la que se trabajó en este proyecto fue: en el análisis del contexto se utilizó la teoría fundamentada. Para hacer la definición de los requisitos se construyeron las guías de diseño. En el diseño se creó el prototipo y en la evaluación
se evaluó el prototipo mediante un instrumento. En la etapa 1, que es el análisis de contexto, que es donde aplicamos teoría fundamentada, recluté productores de limón en la región para aplicar entrevistas semiestructuradas. Los participantes de estas entrevistas fueron 6. Estos eran sus edades, el género y la experiencia en años siendo productores de limón. Después de haber aplicado las entrevistas anteriores, esos fueron los resultados de la teoría fundamentada. Como primer resultado fue una tabla de codificación con todas las categorías, propiedades y dimensiones que se encontraban en las respuestas de los entrevistados. Esta es la tabla, donde vemos las categorías, las propiedades y las dimensiones. Algunas de las categorías que surgieron de las entrevistas fueron ventas, fertilización, administración financiera y tecnología de información. Derivado de este cuadro y del análisis, se creó un modelo teórico explicativo del uso de las tecnologías de información en el cultivo de limón, que es este, el cual muestra toda la interacción de las categorías, de las dimensiones y de las propiedades al respecto de cómo los productores de limón utilizan las tecnologías hoy en día. Aquí, como podemos ver, en la primera categoría, las categorías son las que se representan en cuadros verdes, las propiedades son en cuadro naranja y el actor principal está en el cuadro morado. Aquí podemos ver cómo se relacionan y se puede explicar de la siguiente manera. Las tecnologías de información ayudan a los productores de limón para informarse y comunicarse en beneficio a la rentabilidad del negocio. En conjunto con el manejo agronómico y la administración financiera es que se da la rentabilidad del negocio. El manejo agronómico se relaciona con procesos de producción, técnicas de fertilización, riego, trato de la tierra y la cosecha que dan lugar a la calidad. Y la administración financiera da la rentabilidad del negocio haciendo estrategias de compras para determinar ganancias y también relacionándose con las ventas. Este modelo teórico se divide en 4 subsecciones. La primera subsección es la obtención de información. Esto quiere decir que los productores usan las tecnologías de información para obtener información de manejo agronómico y para la rentabilidad de su negocio. La segunda subsección es como cuando obtienen información acerca de insumos para la rentabilidad de su negocio. La tercera subsección es la consulta de plataformas especializadas de buenas prácticas y manejo de la tierra. Y finalmente la cuarta subsección es las plataformas de donde obtienen información financiera. Todo este modelo teórico explicativo lo que quiere decir es cómo los productores de limón, mediante tecnologías de información, llámense aplicaciones web, aplicaciones móviles, tratan de obtener información y apoyarse para sus actividades diarias. La etapa 2 consta de la definición de los requisitos. Esa etapa se hizo en 3 fases, que fue la primera, analizar los requerimientos mediante las respuestas de la teoría fundamentada y mediante los resultados que fueron el cuadro de la codificación axial y el modelo teórico explicativo. Después se hizo una revisión de datos e información que pudiera existir que recopilara información con relación a la venta de limón. Y en la fase 3, en conjunto con el modelo que resultó de la teoría fundamentada, que fue el modelo teórico explicativo,
y la base de datos que también se encontró en una organización que se dedica al apoyo a productores de limón, denominada Conacyprolim, nos brindaron una base de datos donde recopilaron información de precios diarios de 4 regiones productoras de limón en México. Con esta base de datos y con el modelo teórico explicativo se generaron las guías, las cuales son las siguientes. Las guías de diseño las dividí en 3 categorías. Categoría 1, el acceso a la herramienta. Categoría 2, presentación de la información. Y categoría 3, el contenido. Las 2 guías que resultaron del acceso a la herramienta fue el inicio de sesión sin datos y el acceso en pocos pasos. Estas guías surgieron gracias a que los productores externaron en las entrevistas que ellos no cuentan con correo y que la mayoría de las veces cuando les piden muchos requisitos para entrar a una aplicación no la utilizan. Las siguientes 3 guías, que son las que se refieren a la presentación de la información en la herramienta, fueron que minimizar el uso de texto, uso de mucho gráfico y texto no técnico. Estas guías se crearon gracias a que en las entrevistas algunos de los productores externaron que ellos no conocen mucho del lenguaje técnico, no les gusta leer mucho y los confunde mucho texto en una aplicación web o móvil y que les gustaría más que fuera todo gráfico, con colores y más visual. En la categoría de contenido, las 2 guías resultantes fueron precios filtrados por regiones y la comparación de precios en el tiempo. Esto es porque en las entrevistas los productores comentaron que a ellos les gustaría saber en años pasados cómo se ha estado comportando el precio del limón para así darse una idea en qué fecha están y cómo pueden ellos saber si les conviene o no ese precio que están ofreciendo por su producto. En la tercera etapa, que es la etapa de diseño, fue donde se hizo en un software que se llama Power BI la herramienta visual, que consta de 3 visualizaciones. Esta es la visualización número 1, donde se muestra los precios el más alto y el más bajo de una fecha, que la puedes filtrar a tu lado izquierdo, que es poner día, mes, año y la región donde se encuentre tu cultivo de limón. En los recuadros azules se muestra el porcentaje de ganancia con respecto a un parámetro que se estableció con el INIFAP, de cuál debería ser el precio mínimo por caja para que el producto sea rentable y tu cultivo sea rentable a como estés vendiendo el precio. Y el precio más alto que se ha repetido en los últimos años o que se ha ofrecido a los productores es de 560 pesos por caja, por lo cual la gráfica de abajo muestra un aproximado de ganancia que se estaría ganando si tú obtuvieras un precio promedio entre 392, que es el más bajo, y 420, que es el más alto. La otra visualización de la herramienta es una comparativa entre 2 regiones, para que así los productores puedan consultar cómo está comportándose el precio en otra región referente a donde se encuentran. Igual muestra los precios más altos de esa fecha en una región y en la otra, y los precios más bajos en los recuadros rojos. La última visualización de la herramienta muestra un resumen anual de el precio más alto en cada mes por caja, que las cajas son como venden el limón los productores, y aquí te dice cómo estuvo el precio en cada mes y cuáles son los meses que es mejor pagado el limón. Con esta información los productores también pueden
tomar decisiones con respecto a sus prácticas de cultivo, si quieren poner fertilizantes o no, o si quieren acelerar o retrasar el corte del fruto, dependiendo del mes en el que se encuentren. En la etapa 4 de este trabajo se hizo la evaluación de la herramienta, donde se hizo en 3 pasos. El primer paso fue realizar un video explicando el uso detallado de la herramienta Utillimón y se envió a 30 productores. Después de ver el video, los productores tenían que contestar en línea una encuesta de escala Likert, que esa encuesta considera los aspectos de utilidad y facilidad de uso de la percepción que los productores tenían hacia la herramienta. Después de haber mandado el video y que los productores contestaran las encuestas, se graficaron los resultados y se interpretaron de la siguiente manera. Esos son los resultados de la evaluación del aspecto de utilidad. Se hicieron estas preguntas y esas fueron las respuestas, donde podemos ver que la mayoría está contestando que están de acuerdo a que ellos ven útil la herramienta. Esos son los resultados en la facilidad de uso, donde ellos externaron qué tan fácil se les haría manipular esta herramienta. Y aquí, aunque también la mayoría están de acuerdo en que es fácil de usar, 2 de las preguntas están más en ligeramente de acuerdo. Quiere decir que los productores no ven del todo fácil, pero tampoco ven difícil la herramienta. Finalmente, las conclusiones de mi trabajo fueron que con el acercamiento que se tuvo a los productores se pudo identificar necesidades de información para las decisiones de venta de limón. Además, se pudieron definir guías que ayudaran a construir la herramienta. Se construyó Utillimón, un sistema que apoya la toma de decisiones de venta mediante el análisis histórico de precios mínimos y máximos del kilo de limón. Con los resultados de evaluación de la herramienta se concluye que los futuros usuarios perciben útil y fácil de usar la herramienta. Y es deseable que el trabajo futuro de Utillimón sea poder arrojar datos predictivos del precio del limón. Sin embargo, se necesitan más datos que puedan apoyar para ver todos los factores que influyen en el precio del limón. Esas son las referencias del trabajo y agradezco su atención.